Vamos a empezar con esta charla de este primer bloque, buenas prácticas y estándares de desarrollo con Drupal 8. Los primeros 3 slides tienen el URL acortado, entonces por si gustan entrar por ahí y para que tengan la presentación, están los primeros slides. Entonces, primero que todo, mucho gusto, mi nombre es Kevin Porras, director de tecnología / backend developer en Manatí, Kporras 07 en cualquier lado, sí, lastimosamente en casi cualquier lado. Ok, Manatí, yo trabajo para Manatí, como les decía, somos una agencia de desarrollo full service con un enfoque colaborativo en la parte humana, en la parte de experiencia de usuario, etcétera. Ahí está todavía el enlace. Se perdió en las otras dos, pero ahí está todavía. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero que todo, vamos a hablar de ambientes de desarrollo, de Composer, qué pasa con los assets, qué pasa con los parches, o usamos parches, usamos forks. Vamos a hablar un poco de Configuration Management, Default Content Deploy, Coding Standards, Dependency Injection, Services. Vamos a ver un par de temillas extra, unos archivos extras de settings y algunos módulos interesantes. Entonces vamos a ir desarrollando un poco esos temas a lo largo de esta charla. Primero que todo, ambientes de desarrollo. ¿Por qué eso es importante y qué opciones tenemos? De lo más básico, empezamos. Instalar manualmente en nuestra computadora el stack AMP o EMP, Apache o Nginx, MySQL, PHP, instalar cada uno en nuestra computadora, hacerle la configuración en nuestra computadora a cada uno de los ambientes, etcétera. O podemos usar soluciones ya precocinadas como SAM, WAMP, MAMP. Esa es la primera de las opciones. ¿Qué pasa con eso? Todos los miembros del equipo de desarrollo terminan teniendo configuraciones diferentes y ese código funciona en mi máquina pero no en la del otro, o funciona en mi máquina pero no en el servidor. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Entonces vamos subiendo un poco en este tema de ambientes de desarrollo. Segunda opción, máquinas virtuales. Entonces, cuando hablamos de máquinas virtuales, podríamos decir que dos opciones. Alguien del equipo prepara la máquina virtual, exporta la imagen, digamos en VirtualBox, VMware o lo que esté usando, y comparte el archivo de 5 GB al resto del equipo. Esa es una opción. Van a tener el mismo ambiente, probablemente diferente del de producción, pero van a tener el mismo ambiente, y nada más tuvieron que transmitir 5 GB. No hay mayor problema con eso. Otra opción, usar background con algún provisioner como Ansible, Puppet, Chef. Bueno, lo más humano ahí es Ansible. Puppet y Chef son demasiado tuanis, pero dejan un poco la parte humana. Son un poco más complicados, muy poderosos, pero un poco complicados. Entonces, esa puede ser una opción. Montamos la máquina virtual con background, provisionamos con Ansible, todos van a tener un ambiente de desarrollo estándar. Podríamos hacer que se asemeje un poco al de producción. Si conocemos el ambiente de producción, es una muy buena opción. Pero hay otra opción, que es como más 2019, que es como más tuanis, que es Docker. Entonces, incluso dentro de Docker, que son contenedores, probablemente algunos han escuchado hablar de Docker, tenemos varias opciones. Opción número 1, montamos un solo contenedor que tenga absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Va a funcionar? Sí, por supuesto que va a funcionar. Solo que va un poco en contra de la filosofía de Docker, donde nos pide que tengamos un contenedor por servicio. Entonces, esa primera opción es la que dice ahí monolítico. Sí funciona, va un poco en contra de la filosofía de Docker, pero si lo tienen así y les funciona, perfecto. Una segunda opción, de armarlo con contenedores por cada uno de los servicios o microservicios. También les va a funcionar, es una muy buena opción de hecho. Solo que, bueno, tal vez el setup inicial de Docker para el proyecto puede ser un poco complicado. Si ya lo tienen y les funciona, perfecto. Un par de opciones más, usar ambientes que ya estén preconfigurados, que ya estén precocinados, por decirlo de alguna forma, como lo son Lando, que es un ambiente que tiene una empresa bastante grande de desarrollo por detrás, como lo es DDEV, y hay un poquillo de Shameless Self-Promotion.
Humback, que es un ambiente de desarrollo que nosotros hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando en Manatí. Es Docker completamente plano, Docker y Docker Compose, pero ya configurado, ya adaptado para trabajar con Drupal. Entonces, bueno, por ahí si quieren echarle un ojo, está disponible para descarga, para utilizarlo. Ok. Importante de rescatar en los ambientes de desarrollo, que todo el equipo use lo mismo y que sea lo más similar posible a lo que va a ser los ambientes de producción. Así nos evitamos, pero mi máquina funciona. Sí, pero su máquina no va a ser el servidor de producción, tiene que funcionar en el servidor de producción. No, Fede, no la vamos a poner al servidor de producción. Ok, segundo punto, Composer. Antes de la llegada de Drupal 8, existía algo que se llamaba archivos make o makefiles, que era lo que se solía utilizar para cuando no queríamos tener todo el código de Drupal en nuestro repositorio, sino que los listábamos en archivos de makefile y a partir de ahí construíamos el doc-root de nuestro sitio. Eso siguió siendo medianamente utilizado cuando empezó a salir Drupal 8, pero desde entonces la comunidad, parte de la iniciativa de Drupal 8, que era salir de la isla de Drupal y integrarse un poco con lo que es el ecosistema PHP, se ha venido adaptando Composer. Composer es un manejador de dependencias de PHP que es en lo que ahorita se recomienda utilizar para manejar las dependencias de Drupal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay un proyecto público en GitHub que se llama Drupal Project, está en la organización Drupal Composer, que es un template para crear nuestro proyecto de Drupal. Entonces eso lo podemos utilizar y a partir de ahí nada más vamos agregando los módulos. Bueno, por supuesto lo montamos en algún ambiente de desarrollo, como lo vimos en el slide anterior, y vamos utilizándolo. Una vez que lo tenemos listo para descargar un módulo nuevo, es tan sencillo como Composer require Drupal / el nombre del módulo. Y bueno, si queremos alguna restricción de versión o algo así, lo podemos agregar. ¿Ok? Entonces ya resolvimos el tema de cómo manejar las dependencias. Pero si alguien ya ha usado Drupal, se va a dar cuenta de que al menos prácticamente en todos los proyectos va a necesitar al menos un parche. ¿Por qué? Porque te topaste con alguna pulga que todavía no estaba completamente resuelta, que tal vez estaba ahí en el issue queue, que tal vez ya alguien había aportado un parche y ese parche viene a solucionar tu problema. Pero, ¿cómo lo agregamos? Porque Composer nativamente no tiene soporte de parches. Hay un paquete de Composer que se llama Composer Patches que nos permite agregar esos parches dentro de nuestro proyecto. El proyecto de Composer Patches está muy bien documentado, entonces es una muy buena opción para agregar parches a nuestro proyecto. De hecho, es como nosotros lo trabajamos normalmente en Manatí. Puse ahí una opción más, un artículo que estaba leyendo y que me pareció muy interesante, lo leí hace un par de meses. Es un artículo de Lulabot que habla de, ok, sí, los parches son una opción tuanis, pero ¿qué pasa cuando tenés parche sobre parche sobre parche? Y tal vez se actualizó el módulo sobre el cual tenías esos 3 parches, y ya nada va a funcionar. Ya no van a aplicar los parches, ya vas a empezar a tener problemas, tener que empezar a hacer reroll de los parches, o sea, hacer que funcionen con la versión actual, etcétera. Entonces, ellos proponen una solución basada en forks. Es decir, que en vez de que yo aplique parches, haga forks de los proyectos en mi cuenta de GitHub o en la cuenta de GitHub de la empresa y utilice esos forks. Por supuesto, tengo que tratar, si voy a actualizar, pues primero revisar que el repositorio base, si ya se ha actualizado, ir y sincronizar mi repositorio, ver si todavía necesito el parche, si hay un poquillo ahí de trabajo, pero el artículo lo explica bastante bien y tiene argumentos ahí bastante interesantes. Entonces vale la pena que se lean ese artículo. Entonces ya resolvimos el tema básico del manejo de dependencias, ya resolvimos el tema de los parches, queda un tema más, los assets, las librerías, digamos, de JavaScript, cómo las integramos dentro de nuestro proyecto, porque el objetivo es que en nuestro repositorio no tengamos código que no sea de nosotros, no tengamos código ajeno, o sea, no tengamos código contribuido. ¿Cómo hacemos para manejar los assets? Bueno, hay un proyecto que se llama Asset Packages que viene a integrar dentro del ambiente de Composer assets o librerías de NPM
o del extinto Bower. Sí, nadie quiere Bower. Ese proyecto Asset Packages viene a que simplemente nosotros agregamos el repositorio de Asset Packages en la configuración del Composer JSON y podemos requerir los proyectos con un simple Composer Require. Así de sencillo. Entonces vale la pena echarle un ojo también a lo que es Asset Packages, pero si definitivamente no lo encontramos ahí, ¿qué hacemos? Nos toca a nosotros definir el repositorio para Composer a partir de un repositorio de Git. Entonces, ahí está la segunda opción, que es un enlace a la documentación de Composer, donde podemos definir el repositorio. Ok, ¿qué pasa? Ya descargamos nuestras dependencias, pero normalmente las dependencias de Composer, ¿a dónde van? Van normalmente a la carpeta vendor, pero Drupal no lo va a ir a buscar ahí. Drupal lo espera tal vez en Sites or Libraries, o en Libraries directamente en la raíz. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, si definimos el repositorio, por ahí tenemos algunas opciones con el type y con otro paquete para, que ahorita se me fue el nombre del paquete, pero que ya está en el template de Drupal Project, para tratar de dirigirlo de una vez a la carpeta donde lo necesitamos. Pero si no, ¿qué podemos hacer? Bueno, había por ahí un proyecto que se encargaba de hacer symlinks, enlaces simbólicos, para pasar esos, o sea, para tener un enlace de la carpeta vendor a la carpeta donde nosotros lo necesitamos. El proyecto estaba bastante tuanis. Ahorita no recuerdo exactamente qué era lo que yo vi en ese momento que le faltaba al proyecto, que no me funcionaba al 100%, que se creó o creamos en Manatí, bueno, mi persona, un proyecto a partir de ese para manejar los symlinks. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido utilizando y pues la verdad por experiencia nos funciona bastante bien. De hecho, este paquetillo de Composer que tenemos ahí, si estamos instalando dependencias, incluidas las dependencias de desarrollo, se hace un symlink. Pero si estamos instalando sin las dependencias de desarrollo, en vez de un symlink, lo que hace es copiarlo. Físicamente copia los archivos para construir el build ya como para producción. Entonces, segundo punto, Composer, check. Tercer punto, Configuration Management. Si trabajaron en Drupal 7, recuerdan lo hermoso que era cuando creamos en nuestro ambiente de desarrollo local, no sé, tal vez una vista, tal vez un tipo de contenido, le agregamos 15 campos al tipo de contenido, hicimos vistas a partir de eso. Todo eso está en nuestro ambiente local, funciona perfectamente. Ok, ¿cómo carajos mando esto a producción? Opción clásica en Drupal 7, Features. Pero Features tenía varios problemas. Podemos tener conflictos, podemos tener diferentes situaciones que tal vez no era tan fácil manejarlo con Features. En Drupal 8 ya en el core viene una característica que se llama Configuration Management. Entonces, con solo un comando de Drush podemos agarrar toda la configuración que está en la base de datos y exportarla a código. De igual forma, con otro comando, todo lo que está en el código lo movemos hacia la base de datos. Entonces, drush config export, drush config import, el config export, que es el que nos lo pasa a código, nos va a generar una colección de archivos YAML que, incluso si fuera el caso, nosotros podríamos editar. Cosas importantes con respecto a Configuration Management, bueno, hay un tema por ahí que cómo hacemos para dividir la configuración por ambiente. Yo necesito que la configuración sea tal vez un poquito diferente en mi ambiente de producción que en mis ambientes de desarrollo. ¿Cómo logro eso? Por ejemplo, que en producción no esté habilitado el módulo Views UI, que no esté habilitado Field UI, que esté activa la compresión de archivos. ¿Cómo logro eso? Con un módulo que se llama Configuration Split. Me permite hacer divisiones de la configuración para diferentes ambientes y probablemente desde el archivo de settings decido si quiero o no que ese split de la configuración esté activo. Un tema importante con Configuration Management, cada sitio tiene un UID que es diferente, que por supuesto es único en teoría y no puede importar configuración de un sitio diferente. Entonces yo creé el sitio A y quiero, para crear el sitio B, importar toda la configuración del sitio A. Out of the box no se puede,
¿Por qué? Porque cada sitio tiene un UID diferente y uno no puede importar configuración de otro. Pero ahí no iba. Está bien, nos quedamos ahí mismo. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros en Manatí lo que hacemos normalmente es que todos nuestros sitios, durante la etapa, al menos durante la etapa inicial de desarrollo, nosotros no manejamos base de datos. Todos los sitios existen, lo único que existe del sitio es el código. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar eso? Durante el proceso de instalación del sitio, sí instalamos el sitio, pero cuando se instala el sitio, ya se le crea un UID diferente, entonces no va a poder importar la configuración que ya tenía en el repositorio de configuración. Se le puede cambiar manualmente el UID al sitio para luego ya permitirle importar configuración. Otra opción, sí estaba ahí, nada más que no lo leí, estoy medio ciego. Perdón, aquí estaba. Sobreescribir el UID con un comando de drush config set, el UID que está en el archivo system.site, le damos el UID que ya tenemos en el repositorio de configuración y ya posteriormente sí nos va a dejar importar la configuración. Otra opción que es mucho más reciente, llegó al core hace, no sé, tal vez un par de meses, que es instalar desde la configuración. Ya eso ya se puede en Drupal 8. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Drush site install, le decimos existing config y si es necesario le damos la ruta donde está la configuración que queremos instalar. Pero ese método tiene doble asterisco ahí. ¿Qué significa eso? Que eso solamente funciona para algunos perfiles de instalación. Si la memoria no me falla, solamente funciona para perfiles de instalación que no tengan funciones de install. Entonces, bueno, ahí se puede ver en el issue la información relacionada. Un tema que está más arriba, config ignore. Necesito que el cliente pueda hacer cambios en esta pieza específica de configuración y que no se sobrescriba. ¿Cómo hacemos eso? El módulo config ignore, marcamos elementos específicos de la configuración que no importa que el cliente lo sobrescriba en producción, que cuando yo vaya e importe configuración no va a sobrescribir los cambios que se hizo directamente en ese sitio. Entonces, como para algunas cosas muy puntuales, puede ser muy útil. Y el otro punto, y usando config split como ejemplo, la configuración que está exportada en los archivos YAML, yo puedo sobreescribirla desde mi archivo settings.php. ¿Cómo hago eso? Nada más config, el nombre del archivo, punto, el nombre de la llave de configuración y el valor que le quiero dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un archivo de configuración que se llama configsplit.configsplit.dev, que es mi split de configuración para los ambientes de desarrollo. Eso tiene una llave que se llama status y yo le digo true. Con esa línea de código yo estoy habilitando el split dev en el sitio actual. Por supuesto, esto yo en el settings.php lo meto en una serie de if para ver en qué momento quiero que se habilite el split actual y que, por supuesto, en producción no se vaya a habilitar porque es de desarrollo. Ok, les decíamos que, les contaba que nosotros en Manatí, en la fase inicial de desarrollo, lo único que existe es el código. Entonces, ¿qué pasa si necesitamos ir creando algunos elementos de contenido, pero no queremos andar exportando la base de datos? Entonces, ahí vienen al rescate un par de módulos, uno que se llama Default Content y otro que se llama Default Content Deploy. Por supuesto, Default Content Deploy necesita Default Content. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Si solo utilizamos Default Content, yo tengo que, desde alguno de los módulos, ir a listarle cada una de las piezas de contenido que yo necesito exportar. A partir del UID, yo le digo, necesito que del tipo de contenido Node me exporte este UID. Un comando para exportar, me lo pone en el módulo y luego, cuando el módulo se instala nuevamente, va a importar esa pieza de contenido. La opción puede funcionar. En lo particular me gusta más esta otra que se llama Default Content Deploy, donde yo le digo con un comando de drush, antes tengo que configurarle la carpeta donde quiero meter todo el contenido y con un comando de drush le digo expórteme todos los nodos que sean de este tipo de contenido y él va y me mete todo eso en archivo YAML a la carpeta donde yo le diga
y luego con otro comando de Drush yo puedo decirle, impórteme todo el contenido que tenga ahí. Entonces es bastante útil, por supuesto no para todo el sitio, pero tal vez como para las piezas iniciales de contenido que yo necesito para ir que vaya teniendo forma lo que yo estoy haciendo durante el proceso de desarrollo. Coding Standards. Por supuesto que aquí no vamos a tener una charla grandísima de Coding Standards de Drupal porque en realidad son bastante sencillos y es nada más de seguir lo que es la documentación, tratar de seguirla bien. Entonces ahí está el enlace de lo que son los Coding Standards. Algo importante es que los Coding Standards de Drupal aplica para las dos versiones que existen actualmente. Para Drupal 7 y Drupal 8 aplican los mismos Coding Standards. Recomendaciones, siempre use un linter de código. Instálelo en el editor que sea que usted esté utilizando y si tiene algún proceso de integración continua, meta un linter en el proceso de integración continua para que falle si hay un error en los estándares de código. Eso es importante para asegurarnos de que nuestro código vaya cumpliendo con los estándares y sea más legible. Los linters utilizan el paquete de Coder y ojalá asegúrese siempre de que tenga la versión más reciente. Si hay un cambio en los estándares, que no estés esforzándote por cumplir unos estándares que ya están desactualizados. Eso no tiene mucho sentido. Dependency Injection. Eso es un tema bastante interesante. Ahí hay un par de recursos también en la presentación. Pero básicamente la idea es que ya Drupal tiene un contenedor de servicios donde están todas las posibles dependencias, los posibles servicios que yo puedo inyectar en mis clases, que yo puedo inyectar en mis archivos de PHP donde los necesite. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ya lo vamos a ver. Un par de temas importantes, bueno, como les decía, hay un par de recursos como para ahondar un poco más en el tema de inyección de dependencias, que no es algo que les puedo explicar en 30 segundos, pero algo importante es que cuando venimos de Drupal 7 y a aprender Drupal 8, normalmente lo que traemos en la mente es cómo hacíamos las cosas en Drupal 7. Entonces vamos a ir a buscar cómo hacíamos esto en Drupal 7 para saber cómo lo tengo que hacer ahora en Drupal 8. Entonces, si vamos siguiendo esa lógica a buscar cómo lo hacíamos en Drupal 7, probablemente vamos a encontrarnos con la forma procedimental de hacer esto. Y la documentación de la forma procedimental usualmente nos va a mostrar cómo se debería hacer esto con inyección de dependencias. Y voy a tratar de abrir este enlace, a ver dónde se va a abrir. Nada más para el ejemplo. Eso era la documentación de dbselect. Bueno, dice que es lo mismo en todas las versiones. Y aquí nos dice, sé que no se ve muy bien, pero nos dice, ok, lo que tengo que hacer es buscar cómo obtener una conexión de base de datos y llamar a la función select a partir de ahí. Entonces, ¿cómo obtener una conexión de base de datos? Empiezo a navegar ahí un poco en la documentación y va a haber algún servicio que me dé esa conexión y a ese servicio yo nada más le llamo la función select y ya con eso tengo la forma correcta de hacer el dbselect ahora en Drupal 8, utilizando inyección de dependencias. En términos muy generales, inyección de dependencias en Drupal 8 lo puedo hacer de tres formas. La primera, que aplica para lo que son los plugins, que aplica para los formularios, lo hago a través de una función create. Entonces, yo declaro mi constructor con todas las dependencias que necesito, pero además en la misma clase agrego una función que se llama create, o por supuesto recibe ciertos parámetros, entre ellos el contenedor de servicios, y a partir de ese contenedor de servicios empiezo a pasarle a mi constructor cada uno de los servicios que necesita. Ya casi vamos a tratar de abrir el ejemplo. La otra opción es cuando estoy haciendo un servicio en Drupal 8. Entonces, ¿cuál es la forma aquí para inyectarle las dependencias? El servicio es básicamente una clase
que podrá tener un constructor. En ese constructor yo le defino cuáles son las dependencias que necesito, pero además ese servicio yo lo tengo que declarar en un archivo .services.yml. En ese archivo .services.yml, uno de los atributos es arguments. En ese arguments yo le paso cada uno de los servicios que necesita mi método constructor de la clase de mi servicio. Y la última forma de hacer inyección de dependencias es si estoy haciendo código de manera procedural, es decir, si lo estoy haciendo en el .module. Esa debería ser el único lugar de todo Drupal donde yo haga código en la forma procedural de todo Drupal 8. Entonces, si lo estoy haciendo en el .module, en el objeto global Drupal hay algunas funciones que me permiten traer algunos servicios específicos, pero si no encuentro ninguna, hay una función que se llama service, donde yo le digo específicamente, deme ese servicio, el que yo le quiera pedir. Entonces vamos a tratar de abrir estos tres enlaces. Uno, se abrió ahí mismo. Entonces, este es un ejemplo de un plugin. Sí, yo creo que no se logra ver muy bien, pero igual ahí están los enlaces en la documentación. Entonces, tenemos el constructor, donde yo le defino todos los parámetros que voy a necesitar, y tenemos la función create, donde a partir del contenedor yo le pido los servicios que se corresponden con los parámetros que yo definí aquí en el constructor. Entonces, hacia allá están todos los parámetros. Entonces, por ejemplo, este Checkout Order Manager Interface es este parámetro que yo le estoy pasando aquí a partir del contenedor de servicios. Lo mismo con el servicio, lo que les explicaba antes. Aquí no tengo la clase del servicio, pero en el .services.yml yo declaro los arguments y ahí le paso los servicios que necesito que mi función reciba, que mi clase reciba en el constructor. Okay. Y el otro ejemplo ahí lo pueden ver después en la presentación. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de una característica, un concepto que Drupal 8 introdujo para desacoplar funcionalidad reutilizable. ¿Qué hacíamos antes en Drupal 7? Necesito hacer una función que haga esto, esto y esto, pero esa función puede utilizarse en diferentes lugares. ¿Dónde la pongo? En el .module, que el .module cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede utilizar. Entonces pongámoslo ahí, siempre y cuando el módulo esté activado, claro está. En Drupal 8, si seguimos esa lógica, debemos de ir a poner esas funciones en un servicio. Dice ahí la nota, si estamos haciendo una función helper o una función reutilizable en el .module, es muy probable, yo diría que es fijo, que debería hacerse en un service. Entonces, el .module en Drupal 8, ¿para qué queda? Únicamente para implementar hooks. Algunos hooks que todavía quedan en Drupal 8 se van a implementar en el .module. Y si necesito si tengo al menos la tentación de hacer una función reutilizable ahí en el .module, eso va para un service. Ok, ya para ir, creo que casi terminando, un par de temas más. Archivos extras de settings. El settings PHP, yo me acuerdo cuando yo empecé con Drupal, no recuerdo por qué, pero alguien me dijo, el settings PHP no se mete en el repo. Yo, ¿what? Bueno, en el momento lo creí claramente y lo traté de seguir, pero ya ahora, viéndolo hacia atrás, como eso no tiene mucho sentido. El settings PHP sí se mete en el repo, sí tiene que estar en el repo. ¿Por qué era que a mí me dijeron en ese momento que el settings PHP no se metía en el repo? Porque tenía las credenciales de acceso a la base de datos. Ok, está bien, las credenciales de conexión a la base de datos no deben estar nunca en el repo. Pero ¿qué hacemos con eso? Desde el settings PHP incluimos archivos extras de settings y
y los ponemos ahí. Ya sé que Fede me va a torcer los ojos, pero bueno. Y los ponemos ahí en los archivos extras de settings.php. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un archivo settings.secret.php, que es un archivo que nunca va a salir de mi ambiente local, que va a tener la conexión a la base de datos, y ese archivo lo incluimos desde el settings.php. Otra sugerencia: configuraciones del ambiente local, como por ejemplo desactivar la caché, como por ejemplo, no sé, tal vez activar el split de dev. ¿Dónde los ponemos? De nuevo, si no queremos que esté para todos los sitios, o sea, para todos los ambientes, entonces no lo vamos a poner en el settings.php, sino que lo sacamos de ahí y lo metemos en algún otro archivo. Nosotros normalmente utilizamos settings.secret.php para las conexiones a la base de datos, y para este tipo de configuraciones de ambiente local utilizamos otro archivo que le llamamos settings.local.php. Nada más incluimos los dos desde el settings.php. Primero verificamos si el archivo existe, si existe lo incluimos y listo. Resolvemos el problema. Ninguno de los dos archivos, ni el settings secret ni el settings local, están en el repo. Ok, algunos módulos que pueden ser interesantes en Drupal 8. Ya el menú de administración cambió un montón, ya es medianamente más utilizable que lo que era en Drupal 7. Sin embargo, no trae dropdown. Entonces, si yo quiero ir, no trae dropdown cuando está en full screen. Entonces, si yo quiero ir a, no sé, agregar campos a un content type, tengo que dar 1, 2, 3, ya perdí la cuenta, por lo menos 5 clics y 5 cargas de página. Sí, lo tengo en full screen. Entonces, para mí ese dropdown es algo súper importante. Uno de los primeros módulos que le instalo a un sitio de Drupal 8, Admin Toolbar. Admin Toolbar trae otro que se llama Admin Toolbar Tools, que expande un poco las funcionalidades, y para mí lo más valioso que me da es ese dropdown. Otro módulo interesante que viene en el core y vale la pena que busquen un poquillo ahí, hay una demostración de cómo funciona, lo que es BigPipe. BigPipe es un módulo que no te va a hacer que el sitio te cargue más rápido, pero te va a hacer que los usuarios perciban que el sitio te carga más rápido. ¿Qué hace? Divide, por decirlo de alguna forma, el contenido que viene en la página entre lo que es cacheable y lo que no es cacheable. Lo que es cacheable te lo tiró de una vez porque ya estaba armado, y lo que no es cacheable te lo va cargando después de competiciones desde el JavaScript. Entonces eso va a hacer que los usuarios perciban que el sitio es mucho más rápido. En total, el tiempo total de carga entre un sitio con BigPipe y uno sin BigPipe va a ser exactamente el mismo, pero el usuario ya puede ver y ya puede interactuar con el sitio desde mucho antes. Entonces, bastante tuanis. Viene en el core, y ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Activar el módulo. Entonces no hay excusa, nada más activar el módulo y listo. Siguientes módulos, ctools. Ya lo conocemos todos desde tiempos de Drupal 7. De hecho, mucha de la funcionalidad de ctools fue incluida en el core, pero ustedes saben, o si no les cuento, el desarrollo del core de Drupal es un poco más lento porque tiene más procesos, porque obviamente es una herramienta que tiene que mantener estabilidad. Entonces, ctools se mantiene como módulo contribuido, donde algunos desarrolladores van metiendo funcionalidad que se espera que en algún momento llegue a core, pero todavía no está. Entonces es bastante tuanis, y además algunos módulos todavía requieren a ctools, entonces vale la pena ponerlo. Y tiene un par de modulillos de submódulos que son bastante útiles. El módulo libraries. El módulo libraries es lo que en Drupal 7 normalmente utilizábamos para cargar librerías externas. En Drupal 8 Libraries inició con un proyecto ambicioso de hacer un cambio bastante grande en el módulo, que todavía en realidad no ha cuajado, no se ha logrado hacer. Ahí hay un par de issues enlazados, uno acerca de los planes de lo que iba a ser Libraries 3.x, y el otro acerca de, entonces, sí, 3.x suena muy bien, pero hagamos algo antes de llegar ahí, porque ya vimos que no vamos a llegar ahí. Entonces, bueno, por ahí está para que le puedan revisar, y es, digamos, lo que normalmente se recomendaría que utilicemos para
utilizar librerías externas. Ya pusimos la librería en nuestro doc-root con Composer, como lo vimos hace un rato, pero ¿cómo la cargamos desde el módulo? Entonces, para eso en teoría está Libraries. Yo siento, y eso es una percepción completamente personal, que con este intento de desarrollo de lo que iba a ser Libraries.3x, parte de la comunidad, de la gente que usaba Libraries, como que se separó un poco de Libraries porque era un proyecto bastante ambicioso, e incluso módulos como lo que es FlexSlider están declarando sus librerías de forma diferente. Pero bueno, vale la pena seguirle ahí como el pulso a ver por dónde se va a mover esto y tenerlo ahí presente. Un módulo más, Paragraph, nos ayuda a crear entidades que se pueden embeber dentro de nuestras páginas, dentro de nuestros tipos de contenido, y que nos puede ser muy útil a la hora de timear. Relacionado con Paragraph, no está ahí porque es mucho más reciente. Layout Builder ya se incluyó, ya está estable en el core en Drupal 8.7, si no me equivoco, y creo que hay una charla uno de estos días acerca del Layout Builder, que la verdad es una herramienta que promete estar bastante tuanis, entonces creo que vale la pena echarle un ojo. Environment Indicator es, como su nombre lo dice, nos da un pequeño indicador o bastante claro indicador de en qué ambiente estamos, entonces es bastante útil. Nosotros normalmente le configuramos rojo a producción y la barra de Admin Toolbar se va a poner rojo y va a decir producción, entonces nos va a ayudar a siempre tener conciencia de en cuál de nuestros ambientes estamos, y por supuesto, si estamos en producción, reducir la posibilidad de jalarnos torta. Media. Media ya viene en core desde no sé qué versión de Drupal 8, está bastante completo y debería ser lo que estemos utilizando en desarrollos nuevos de Drupal para lo que es el manejo de archivos multimedia. Entonces, con Media podemos hacer una librería de multimedia que sea reutilizable, que podamos utilizar a lo largo de nuestro sitio, y que si yo subo una imagen para este tipo de contenido, para este nodo, perdón, y esa imagen la necesito reutilizar en otro nodo, no tengo que volverla a subir, lo cual pues tiene sentido. Ok, entonces hasta ahí lo que yo les quería contar. No sé si alguno tiene preguntas. Okay. La charla era un poco rápida para tocar varios temas. Es como la idea principalmente era dar como una pincelada de varios temas y con referencias para profundizar en cada uno de los temas si alguien desea profundizar. Por ahí estaba la URL de los slides. Por ahí. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.